Dios le bendiga. Nosotros hemos hecho un estudio bibliográfico acerca de Sansón. Pudimos recopilar los versos bíblicos, capítulos bíblicos acerca de Sansón en el libro de Jueces 13, 14, 15 y 16. Allí se relata toda la vida de Sansón desde su nacimiento hasta su muerte. Vemos cómo podemos ver sus padres, su vida, cómo en un principio el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a Sansón de ser un hombre fuerte y de ser un libertador para Israel. Y podemos ver también la rebeldía de Sansón que no las expectativas para lo que Dios lo había pedido. Cada versículo de la palabra que hemos especificado en ese trabajo, podemos ver allí cada actitud de Sansón y las consecuencias que le trajo el no hacer conforme a Dios le mandó. Se puede destacar que él no le interesaba cumplir la promesa del Señor, era la fuerza que Dios le dio, no le importó, solamente lo usó para hacer burlas, fue burlado, fue engañado y al final de su día fue muerto, sin saber el propósito de Dios en su vida. Vimos a los padres que se preocuparon por gustarles a seguir a Dios, pero no. Él siempre les sedujo, les espera a las mujeres y les incumplir el propósito de Dios. Tanto así que cuando vio el panal de abejas de miel cerca a un animal muerto, un cordón, se acercó y engañó a sus padres, compartió con ellos sin que ellos supieran de dónde lo habían sacado. También le reveló a una de sus mujeres la fuerza de dónde provenía de su cabello, el secreto de su fuerza. Aunque nosotros sabíamos que era el poder del Espíritu Santo quien lo llenaba y hacía que él tuviera esa fuerza disponible. Así podemos terminar que Dios tiene propósitos con nuestras vidas, pero nosotros somos los que decidimos hacer su voluntad o dejar de hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y todo esto lo hemos examinado y lo hemos dejado plasmado en nuestro trabajo de estudio bibliográfico acerca de Sansón. Bueno, hoy aplicaremos la entrevista al personaje bíblico. En este aspecto vamos a aplicarlo a Sansón. ¿Dónde y cuándo nació? Nació en 1118 a.C. en Sorá, Israel. ¿Cómo fue su nacimiento? Fue anunciado por un ángel, ya que su madre era estéril. ¿En qué época vivió? Vivió en la época de los jueces. ¿Quiénes fueron sus padres o familiares? Su padre fue Manoah y su esposa no determina su nombre en la Biblia. ¿Qué tipo de personas eran? Eran temerosos de Dios. ¿Cuál fue su educación? Fue enseñado según lo ordenado por el ángel, según el voto de nazareos. ¿Qué influencia recibió? Pues por parte de sus padres fue el temor de Dios, pero se dejó influenciar por los filisteos paganos, rodeados siempre de jóvenes y mujeres que poco a poco lo fueron engañando, ¿no? ¿Cuál era su ocupación? Pues era juez de Israel y también era una especie de héroe de la época. ¿Cómo trabajaba? Juzgando a Israel. ¿Quiénes eran las personas que lo rodeaban? Se rodeaba de jóvenes y mujeres paganos. ¿Cómo influyeron estos hombres en su vida? Lo alejaron de su misión, que era la de empezar la liberación de Israel. ¿Y cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos? Bueno, sus logros, él peleó y juzgó a favor del pueblo de Israel. Fracasos, se desvió de su misión e ir en contra de los mandatos de Dios. Fue puesto a muerte en manos de sus enemigos. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Bueno, sus puntos fuertes fue su fuerza y sus puntos débiles su vanidad, su desobediencia y también las mujeres filisteas. ¿Cómo influyó en la vida de su familia, de su pueblo, de la nación o de la iglesia? Pues al final fue una vergüenza para su familia y para el pueblo, ¿no? De Israel. ¿Cómo finalizó su vida? Bueno, derrotado. Sus ojos, burlado por sus enemigos, aunque el morir se llevó a todos sus enemigos con él, pero al final fue una derrota. En el resumen cronológico y lógico de Sansón podemos decir lo siguiente.
que fue un hombre escogido por Dios, ya que su nacimiento fue producto de la promesa a una mujer estéril, según Jueces 13:3. También podemos decir que fue juez en Israel durante 20 años. También Sansón fue el instrumento que Dios usó para ese tiempo, para ese momento, con una fuerza tremenda, descomunal, sobrenatural. Pero más que su fuerza, podemos destacar que Sansón fue rebelde y no midió la magnitud del propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Ahora, según Jueces 14, 15, 16, podemos ver también que Sansón tenía debilidad por las mujeres y no le importaba la opinión de sus padres y menos obedecer a Dios. Según Jueces 14:9, no le importó desobedecer a Dios y sacó de un león muerto la miel. Y él sabía que no debía acercarse, pero él se acercó, Cristo inevitablemente. Finalmente, Sansón cosechó lo que sembró. Ahora, según Jueces 16:23, podemos ver que a causa de su engaño de la mujer, fue encadenado, llevado preso y tristemente le sirvió de juguete a los filisteos, sus enemigos. Y le quitaron los ojos, murió juntamente con ellos y así tristemente terminó la vida de Sansón. Aplicación para en este caso de Sansón. Y se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde y cuándo nació? Según algunos registros y diccionario bíblico, vemos que Sansón nació en Sora, que es en Israel, en el año 1118 a.C. ¿Cómo fue su nacimiento? Fue anunciado por un ángel, ya que su madre era estéril y nunca había tenido hijos. ¿En qué época vivió? En la época de los jueces. ¿Quiénes fueron sus padres o familiares? Manoa y su esposa, no determinada, o sea, no se le conoce o no se le conoció su nombre. ¿Qué tipo de personas eran? Ambos eran temerosos de Dios. ¿Cuál fue su educación? Bueno, Sansón fue enseñado según lo ordenado por el ángel, según el voto de los nazareos, que fue dedicado a Dios. ¿Qué influencia recibió? Por parte de sus padres fue el temor de Dios, pero se dejó influenciar por los filisteos paganos, rodeados siempre de jóvenes y mujeres, por lo que fue engañado. ¿Cuál era su ocupación? Era un juez de Israel y también era una especie de héroe de la época. ¿Cómo trabajaba? Juzgando a Israel. ¿Quiénes eran las personas que lo rodeaban? Se rodeaba de jóvenes y mujeres paganos. ¿Cómo influyeron en sus vidas? Bueno, tristemente lo alejaron de su misión, que era la de empezar la liberación de Israel. ¿Cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos? Logros. Peleó y juzgó a favor del pueblo de Israel durante 20 años. Fracasos. Se desvió de su misión e ir en contra de los mandatos de Dios. Fue muerto en manos de sus enemigos. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y puntos débiles? Puntos fuertes, su fuerza. Sus puntos débiles, su vanidad, la desobediencia y las mujeres filisteas. ¿Cómo influyó en la vida de su familia, de su pueblo, de la nación e iglesia? Fue una vergüenza para su familia y también para su pueblo. ¿Cómo finalizó su vida? Derrotado, sus ojos, ¿no? Burlado por sus enemigos, aunque al morir se llevó a todos sus enemigos con él.